Doctor Garrido, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Nelson? Bueno, en la carta que le mandó la presidenta Danín dijo que la justicia investigó todo el tema del enriquecimiento inexplicable de los Kirchner, ¿es así? Mire, en realidad formalmente hubo 3 causas abiertas que sucesivamente se fueron cerrando. Es decir, hubo una causa que abarcó desde el enriquecimiento desde el año 1997 al 2004, que se cerró oportunamente, el juez era el juez Ercolini. Luego estuvo la causa de Canicoba Corral, que fue la causa en la que, bueno, yo cuando era fiscal apelé y eso, bueno, desencadenó la resolución que recortó las facultades de la Fiscalía, claro. Que ahí el juez Canicoba Corral también cerró, primero archivó la causa y esta fue la última noticia sobre el enriquecimiento de la presidenta, fue una decisión de hace pocos meses del propio Canicoba Corral, una causa que estaba archivada, la transformó en un sobreseimiento, lo cual también es una situación inédita en la justicia, porque con argumentos de que había una causa pendiente que en realidad había sido archivada inmediatamente. Ustedes recuerdan que básicamente no hubo... Bueno, que eso es lo que básicamente dice la presidenta. La presidenta dice, los peritos contadores de la Corte me examinaron, me investigaron y quedó claro que no había habido un enriquecimiento. En realidad, yo en ese momento... lo que planteé, y eso sigue vigente porque nunca se investigó seriamente, los peritos contadores lo que hacen es revisar los papeles que les acompaña el contador de la presidenta. Y eso pasó también en la última causa que se cerró, que la cerró Yarvide a una velocidad también supersónica y que no fue apelada. Y ahí, no sé si usted recuerda que también hubo por lo menos 25 observaciones de los peritos contadores de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que la observación fundamental que hacían es, acá no se investigó si lo que acompaña al contador es verdad o no. Si el contador dice que cobró tanto de alquileres, nadie verificó si efectivamente hay una operación por la cual se paga esa cantidad. Dice que cobró tanto de intereses, porque eso es un dato también importante. Los ingresos de la familia presidencial fundamentalmente se basan en ingresos por alquileres de inmuebles y por intereses en cuentas en plazo fijo. En dólares en ese momento, hubo un año también donde fue muy importante la compraventa de inmuebles como fuente de ingresos, donde hubo una gran cantidad de venta de inmuebles, pero esencialmente el núcleo de la evolución patrimonial se asienta en intereses y en alquileres. Para que usted tenga una idea, los ingresos digamos, salariales de la presidenta y por la pensión apenas representan el 3,62% de los ingresos. Es decir, digamos, es una riqueza de neto corte empresarial. Y bueno, la cuestión acá es que nunca hubo una investigación seria, no basada en papeles, sino que vaya a ver si efectivamente esos bienes que se declaran son en realidad los bienes, si esos plazos fijos existieron y se pagó realmente ese interés, porque en principio eran intereses por lo menos sorprendentes, altísimos. En dólares, ¿no es cierto? Altísimos. Sí, yo lo recuerdo. Bueno, no hubo una verificación, jamás ningún juez pidió la constancia de esos plazos fijos, jamás ningún juez verificó los contratos de los alquileres y si realmente se pagó lo que se decía. Y bueno, o sea, no hubo realmente una investigación, lo que hubo es una auditoría de los papeles acompañados por el contador. Hay un tema también de un viaje de supervisores de la FIP de 4 para hablar con el contador para decirle que eso no cerraba. Bueno, eso se comentó en su momento. Sí. Lo tiene escrito muy bien Luis Majul. No sería extraño, porque todos sabemos que una de las cuestiones que han caracterizado la gestión en la FIP ha sido el desplazamiento de aquellos funcionarios que han osado investigar profundamente a ciertos sectores vinculados con la presidenta. De hecho, hay importantes funcionarios de la FIP que en este momento, al haber tocado algunas empresas de la Patagonia, concretamente de la provincia de Santa Cruz, terminaron en la biblioteca de la FIP. Correcto. Sí, en este caso fueron supervisores que los mandaron a Santa Cruz para hablar con el contador, porque el tema, técnicamente le pregunto, que el contador, ¿se acuerda que el contador lo recibió Yarvide en la causa cuando lo investigaba esto? Digamos, técnicamente ¿es lógico? ¿Tiene algún fundamento? Porque estaba investigado el contador. Mire, Nelson, digamos, no es lógico, y no es lógico que sea, no es lógico ni normal. Cualquiera que verifique lo que dura una investigación en la justicia federal de la capital federal, se va a dar cuenta que las velocidades que se han impreso a las investigaciones contra la presidenta por el tema de enriquecimiento no guardan ningún tipo de relación, y menos lo que pasa en la causa. Es decir, dictámenes que no son claros igualmente se cierran, dictámenes
de peritos contadores de la Fiscalía que dicen que está mal, fiscales que no apelan, o sea, todas cuestiones que evidencian una voluntad de mirar para otro lado, justamente lo contrario de lo que debería ser la actuación judicial. Es decir, acá, en vez de intentar o de advertirse que hay una intención de investigar, lo que se advierte es que hay una intención de tratar, digamos, de que la causa se cierre lo más rápido posible para evitar, me imagino, presiones o los conflictos que se imaginan los jueces y los fiscales que pueden depararles investigar a la presidenta. ¿Hay miedo en investigar a la presidenta de fiscales y jueces? Mire, no sé si miedo. Bueno, a usted le costó el puesto. Sí, a mí en realidad lo que le costó al país fue la existencia de una fiscalía que tenga capacidades para investigar y competencias para investigar hechos de corrupción. Por eso digo, pero usted lo volaron después de eso. En realidad, yo me fui porque la fiscalía no tenía sentido, digamos, no tenía sentido ni utilidad en esas condiciones. De hecho, bueno, digamos, yo dije que la fiscalía iba a hibernar y es lo que viene ocurriendo. Y bueno, lo mismo sucede con otros órganos de control que dependen del Poder Ejecutivo, como la Oficina. Poca gente se debe acordar que está el señor Vito Velo ahí en la fiscalía. Bueno, el año pasado yo hice una presentación en la Oficina Anticorrupción marcando inconsistencias en la última declaración jurada, o sea, en la evolución patrimonial, pidiendo que la oficina pidiera explicaciones de algunas cosas que no cerraban, y la Oficina Anticorrupción también, con un dictamen diciendo, digamos, mal calculado, y alegando que en realidad la denuncia es una denuncia electoralista. La verdad es que no cumplieron con su obligación. La oficina tiene la obligación de verificar los números y más de los funcionarios más altos, que la presidenta se agravia en su famosa carta a Darín, de que ella ha sido la funcionaria más investigada. ¿Si la investigó alguien, en serio? Digamos, mire, seriamente eso no ha ocurrido. Lo que ha habido es una auditoría de los peritos contadores de la Corte, que han buscado no generarse problemas. Hicieron la vista gorda, como se dice vulgarmente. Si usted que conoce ahí lo que pasa en la interna, ¿usted nota que algún fiscal o perito que le toca a la presidenta dice, no me manden esto? Nadie quiere esos casos. Y bueno, y lo que ha ocurrido acá es eso, se han cerrado a una velocidad increíble, con unos dictámenes de compromiso de los peritos contadores de la Corte, digamos, ignorando los dictámenes que cuestionaban ese peritaje, y la presidenta se agarra concretamente de ese dictamen, de esos dictámenes de los peritos contadores de la Corte. También incongruente, porque también estaba el alquiler ahí del hotel que no cerraba mucho lo que se pagaba de alquiler en relación a lo que el hotel daba. Y eso es lo que debió haberse investigado. Claro. Si es un precio... Normalmente, a ver, en una investigación de enriquecimiento ilícito lo que hay que verificar no es lo que surge de la declaración jurada solamente, porque se supone que uno trata de acomodar los números que aparecen en la declaración jurada. Un contador se especializa en armar esa declaración jurada de manera tal que parezca coherente. Pero lo que tiene que hacerse en una investigación es tratar de verificar la realidad que está detrás de lo que se asienta en esa declaración jurada. Por ejemplo, si están diciendo que están cobrando de alquileres tanto, no basta con quedarse con la declaración que dice que cobró de alquileres tanto. Una investigación mínimamente seria debería verificar si efectivamente ese es el alquiler que se está pagando, si es el precio de mercado, si es lógico, si hubo movimientos de dinero en la época en que se debieron pagar esos alquileres. Porque también estuvo el tema de la adquisición ahí de tierras a precio vil, ¿no es cierto?, en la zona del Calafate. Bueno, ese es un tema que se planteó, digamos, que ya viene de la primera investigación y que, bueno, digamos, nunca, teóricamente esto estaba siendo investigado o iba a ser investigado por la justicia de Santa Cruz, pero esto claramente nunca avanzó. Todos saben que la fiscal que está a cargo es... la familia es la sobrina, ¿no es cierto? Sobrina familiar, o que estuvo a cargo. Pero bueno, eso me hace acordar también a las investigaciones de enriquecimiento ilícito de la época de Menem. Todos recuerdan que lo característico cuando había una denuncia por enriquecimiento ilícito contra Menem es que se declaraba la incompetencia, iba a La Rioja y en La Rioja se cerraban automáticamente. Que es más o menos lo mismo que ha pasado con las 3 causas que se han abierto oportunamente contra Cristina y en su momento contra Néstor Kirchner. Y dígame, ¿en algún momento futuro algún abogado que invocara un recurso de fraude procesal podría reabrir estas causas? Mire, hay cosas que están pendientes. Por ejemplo, la primera causa hace un sobreseimiento, pero sin perjuicio de que aparezcan otros bienes. Hay periodos que no fueron incluidos en ninguna investigación. O sea, podría en un futuro esto, digamos, revisarse. Sobre todo si se demuestra que
digamos, que el nivel de irregularidades que tienen estos casos demuestran más que una actuación judicial, una apariencia de actuación judicial. Es lo que en la doctrina se llama cosa juzgada írrita. Habrá que ver si eso ocurre alguna vez. Pero bueno, la historia de Argentina no deja de darnos sorpresas. Bien, finalmente, ¿y usted qué piensa de la reacción de la presidenta? Mire, a mí me parece desmesurada. Me parece que no es la manera en la que un presidente tiene que responder. Primero, que no respondió absolutamente nada. Segundo, me parece contradictoria con lo que había dicho el día anterior, porque cuestiona a la justicia y por otro lado se ampara en investigaciones de la justicia. Encima se ampara en investigaciones de los jueces que, digamos, que todos sabemos que son los más cuestionados y los que menos han cumplido con su rol como jueces. Y después me parece lamentable que la presidenta de la Nación se ponga a escarbar en causas penales de ciudadanos que ni siquiera son funcionarios públicos. Darín no es funcionario público. La presidenta se defiende utilizando las constancias de un expediente penal de hace muchísimos años. La ley establece que aún en los casos en los que hay condena penal, el Estado no puede utilizar esa información pasado determinado tiempo. Acá Darín fue sobreseído, no es funcionario público y la presidenta saca a relucir esos trapitos para cuestionarlo o para cuestionar lo que él había dicho, que es una afirmación, una duda, una crítica que puede tener cualquier ciudadano. La verdad que es intimidatoria esta manera de reaccionar y es impropia de quien ejerce el poder. Por eso me parece desmesurada. Doctor Garrido, muchas gracias. Gracias a usted. Lo dicho, quiero marcar esto, ¿no? De algunas de las reflexiones de esta noche. Cuando yo digo que la presidenta miente, muchos se enojan. Pero acá está la demostración. Cuando la presidenta dice que ha sido muy investigada, súper investigada, la presidenta miente. Y eso ella lo sabe. Nosotros también. Ya venimos con Miguel Bonazo.